Continuando con lo que es la segunda sesión de nuestro programa de Excel, vamos a estar viendo el grupo estilos. Tal como se puede observar en este grupo, encontramos por ejemplo el formato condicional, dar formato de tabla, estilos de celda. Sobre todo nos enfocaremos a esta herramienta que viene a ser formato condicional. Por lo tanto, estaremos viendo que dentro de esta herramienta existen pues varias opciones. Una de ellas, por ejemplo, encontramos acá lo que es reglas para resaltar celdas. Tal como su nombre lo indica, esta opción nos permite pues asignar reglas para que se resalten las celdas. Un ejemplo, podríamos hacer que se ponga una regla para identificar cuál es mayor y en base al contenido de las celdas que se pueda pues por ejemplo colocar con un relleno verde, con un relleno rojo, las celdas que cumplan esta condición o que sea menor que se encuentre entre un parámetro que sea igual a un determinado número, por ejemplo, que tenga un texto tal cual lo escribamos acá, que tenga una fecha determinada o incluso que nos pueda mostrar los valores duplicados. Del mismo modo, encontramos otras reglas para valores superiores e inferiores. Aquí, por ejemplo, nos muestra los 10 superiores, el 10% de valores superiores, los 10 inferiores, 10% de valores inferiores por encima del promedio o por debajo del mismo. Otras herramientas, otras opciones que tenemos por acá, por ejemplo, es la de barra de datos. A través de esta herramienta nosotros podemos, por ejemplo, hacer que los datos se muestren en barras. Y cada vez que vayamos modificando la información de esa celda, también se irá cambiando pues estas barras. Escalas de color trabaja similar, un conjunto de iconos y lo que ya viene a ser nuestro propio administrador, en el cual pues podemos administrar nuestras propias reglas. A su vez, cuando nosotros vayamos trabajando con las reglas, pues notaremos que estas no se eliminan automáticamente, sino que tenemos que hacer a través de esta opción de borrar reglas o del mismo administrador. Dicho esto, ahora sí, comencemos con el ejemplo. Acá ya tenemos el resultado y por este lado lo que nos está pidiendo es que en esta columna pues se identifique a los que son, por ejemplo, mayores a 70. En este caso, para poder realizar esta acción, lo que nosotros vamos a hacer es seleccionar el conjunto de todas estas celdas de la primera columna, ¿sí? Lo seleccionamos, nos vamos a formato condicional y como nos está pidiendo que sean los números mayores a 70, vamos a dirigirnos a esta primera opción, reglas para resaltar celdas. Luego nos vamos a ir a la opción es mayor que. Nos aparecerá esta nueva ventana en la cual nos está pidiendo que ingresemos pues el dato mayor a que. Dice por acá aplicar formato a las celdas que son mayores que, como en el ejercicio nos pide 70, escribimos 70. Y ahora, ¿con qué tipo de formato se van a rellenar las celdas que cumplen esta condición? Pues desplegamos el listado y en acá podemos escoger uno parecido. Después ya vamos a ver cómo se edita esto para que salga igual. Pero por mientras vamos a escoger, por ejemplo, esta opción que dice relleno amarillo con texto amarillo oscuro. Selecciono esta opción, es lo más parecido por el momento, y le doy clic en aceptar. Ojo, tenemos que colocar el dato o el número al que queremos pues aplicar los valores que sean mayores a este, y por este lado aplicar el formato que deseamos. Como ven hay varias opciones, relleno rojo claro, texto rojo, solo bordes, etc. Le doy clic en aceptar y verificamos. Si se dan cuenta, aquí hay un dato que es 70, obviamente 70 no es mayor a 70,
por lo tanto no se le ha aplicado el formato, pero los que sí son mayores como 77, 82, tienen pues un formato amarillo con texto amarillo oscuro. Entonces está correcto. Pero alguno de ustedes se preguntará, ¿cuál es la diferencia con que yo, por ejemplo, lo pueda rellenar de un color amarillo? Pues la diferencia es que el formato condicional trabaja de manera automática. Ahorita, sobre todo este bloque de celdas, se ha aplicado una regla. ¿Cuál es esa regla? Si nos vamos aquí a administrar reglas en formato condicional, administrar reglas, notaremos que tiene pues una regla, que el valor o los valores de la celda sean mayores a 70. ¿Ok? Entonces, si yo, por ejemplo, cambio el valor, vamos a poner al 27, en vez de 27, puedo colocar 101, automáticamente le cambiará el formato. ¿Por qué? Porque le hemos cambiado pues el valor a uno que supere 70. Por eso ha detectado el programa que al cumplir la condición de ser mayor a 70, que se le aplique el formato correspondiente. Y bueno, si le devuelvo al anterior valor, creo que era 26 o 27, automáticamente se quita también, ¿no? Así es como trabaja el formato condicional. Habiendo entendido entonces cómo es la función de esta herramienta, ahora sí lo haremos de manera más rápida estos ejercicios. Por ejemplo, nos pide a los valores menores que 70. Volvemos a seleccionar todas las celdas de esa columna. Me dirijo a formato condicional, reglas para resaltar celdas, y en este caso voy a utilizar la opción que dice es menor que. Le doy un clic. Me pide los menores que 70, por lo tanto escribimos 70 en este recuadro, donde nos dice que apliquemos el formato a las celdas que sean menores que 70. ¿Con qué tipo de relleno? Bueno, según el ejemplo nos dice color verde. Entonces me voy por acá. Relleno verde con texto verde oscuro. Ok, a aceptar. Ahí está, verificamos. Estos son mayores que 70, menores. 70 no es menor a 70, por lo tanto queda de la misma forma. Y es correcto, ¿no? Todos los datos han sido pues aplicados el formato verde porque son menores de 70. Si yo, por ejemplo, escribiera 71, automáticamente le volvería a quitar ese formato. Ahí está. Continuemos. Vamos a reducir un poquito el zoom. Ahí está. Tercera columna nos pide que sean, pues, que se seleccionen los valores que se encuentran entre 60 y entre 60 y 80. Seleccionamos toda la columna, nos vamos a formato condicional, reglas para resaltar celdas, y en este caso utilizaremos la tercera opción que dice entre. Le doy clic. En este caso el ejercicio me pide que sean números entre 60 y 70. Por lo tanto, los formatos serán comprendidos entre precisamente esos datos. 60 escribo por acá y 80 por aquí. ¿Con qué tipo de formato? Bueno, aquí nos aparece de color rojo, que precisamente está con ese relleno rojo. Lo dejamos seleccionado y simplemente le damos clic en aceptar. Bastante sencillo. Verificamos entre 60 y 80. Como es entre 60 y 80, pues considera también pues al mismo 60, es correcto. Y efectivamente, ahí está todos los datos, todas las celdas con el formato aplicado cuando cumplen esa condición. Pasemos al siguiente. En este caso nos está pidiendo pues que le apliquemos cuando son iguales al número 50. Selecciono todas las celdas. ¿Por qué selecciono todas las celdas? Porque si solo le aplico a una celda, no va a aplicarse lógicamente al resto. Todas tienen que tener, en este caso, pues la regla.
Por eso es que selecciono a todos para aplicarle de forma grupal. Entonces me voy a formato condicional, nos vamos a reglas para resaltar celdas, es igual a, escribo 50, en este caso está de color celeste. Notamos que por acá no tenemos ese color celeste, rojo, amarillo, verde. Por lo tanto, les mostraré cómo nosotros podemos personalizar nuestro formato. Si se dan cuenta, aquí tenemos que el texto está de negrita y que tiene un relleno de color celeste. Por lo tanto, me voy a ir a la última opción después de haber escrito aquí el número 50 iguales a 50. Me voy en el listado a formato personalizado, aceptar. Nos aparecerá esta ventana donde nosotros primero seleccionaremos que queremos que el texto esté en negrita, ¿ok? En negrita. Y por acá vemos que tenemos varias opciones también. Número, fuente, borde y relleno. En la fuente ya le hemos dicho que esté en negrita. Ahora en relleno nos vamos a ir a esta opción, que es precisamente el color que aparece por acá. Le damos un clic, nos aparecerá la muestra aquí debajo, tal como pueden observar, y simplemente le doy clic en aceptar. Ahora esta ventana quedaría así. Aplicar el formato a las celdas que son iguales que 50 con un formato personalizado. Aceptamos y como pueden observar, pues solo le he aplicado formato a los números que son 50. Si yo por aquí escribiera 50, automáticamente le aplica el formato. Sigamos. En texto, seleccionamos toda la columna. Ahora lo vamos a hacer un poquito más rápido. Nos vamos a formato condicional, reglas, texto que contiene. En este caso escribimos enero, por defecto nos ha dado enero, pero si quisiéramos otro, pues simplemente escribiríamos, ¿no? Por ejemplo, marzo. Para el ejemplo, no, nos está pidiendo enero. ¿Con qué tipo de formato? Amarillo y texto en negrita. No tenemos ese tipo de formato, así que nuevamente nos vamos a formato personalizado. En relleno queremos este color amarillo y en fuente queremos que sea negrita. Nada más, eso es lo único que nos pide. Aceptamos. Quedaría así. Aplicar formato a las celdas que contengan el texto enero con un formato personalizado. Ya algunos se habrán dado cuenta que sin que le haya dado clic en aceptar, ya nos está dando pues una muestra de cómo sería el resultado. Damos clic en aceptar, se aplica la regla y queda. Aquí está efectivamente todos los textos que contenían enero, perdón, todas las celdas que contenían a enero. Una fecha. En este caso, en el ejemplo podemos ver pues que está seleccionando 23 de julio del 2023. Por lo tanto, vamos a seleccionar toda esta columna, formato condicional, reglas, una fecha. Vamos a decirle, en este caso, hay algo que tenemos que tomar en cuenta. Estos ejercicios pues se habían realizado en un tiempo anterior. Es por eso que aquí, por ejemplo, nos dice que puede ser, por ejemplo, la fecha de ayer, la de hoy día, la de mañana, de los últimos 7 días, la semana pasada, mes pasado, este mes, mes siguiente. Por lo tanto, aquí no va a funcionar, porque actualmente pues estamos 1 de abril del 2025. Este ejercicio todavía falta actualizar, pero para que se entienda, por ejemplo, vamos a escribir la fecha, vamos a escoger la fecha de hoy. ¿Está bien? En este caso le damos clic en hoy y nos vamos a ir al tipo de relleno. Nos pide de color rojo, bueno, este es similar acá, relleno rojo, rojo. Aceptamos
Ahorita pues no hay ninguna fecha que cumpla esa condición, por lo tanto escribiré 1 de abril del 2025. Lo mismo acá, 01 de abril del 2025. Y por aquí debajo también, 01 de abril del 2025. Y listo, ¿no? Así podemos estar agregando pues más datos que cumplan esa condición. Esta de acá faltaba actualizar. Siguiente ejercicio, tenemos los valores duplicados. Esto bastante sencillo. Volvemos a seleccionar los datos. Nos vamos a formato condicional, reglas para celdas, valores duplicados. Nos pide que le coloquemos un relleno medio de color oro. Entonces acá fíjense que tenemos dos opciones. Uno para valores duplicados y otro para valores únicos. El ejemplo solo nos pide valores duplicados. Por lo tanto, los valores únicos no lo vamos a seleccionar, dejamos en duplicados. En el formato nos vamos a ir a personalizado. En este caso, me parece que sí está en negrita, entonces seleccionamos negrita. Y en relleno vamos a seleccionar, me parece que es este de acá, lo más similar posible, ¿no? Sí, me parece que es este. Es más, en la fuente estoy notando que no es negro. Por lo tanto, en el color también será, en este caso, quizás un poquito más oscuro, ¿no? Este de acá, para que se pueda notar. Si no, el relleno con el texto no se van a notar qué es lo que está diciendo. Listo, damos clic en aceptar, aceptar, y así nos estaría quedando el resultado. Tal como podemos observar, esa sería la manera en cómo nosotros trabajamos con los formatos condicionales. Bien, pasemos al siguiente ejercicio. Aquí ya en este caso se nos está dando pues digamos un problema, el cual tenemos que ir analizando. Se tiene un registro de notas aquí, en el cual, por ejemplo, tenemos 7 estudiantes, con sus respectivas notas, la nota 1, la nota 2 y su promedio final. En este caso, el ejercicio nos dice lo siguiente, que para el siguiente ejemplo se obtenga el resultado de acuerdo a estas condiciones. Las notas menores a 11, las notas, por lo tanto, se refiere a las dos columnas, menores a 11, deben, deben ser de relleno rojo claro, texto rojo oscuro. Bueno, esa ya la conocemos, por lo tanto selecciono las notas. ¿Qué podría utilizar acá? Ya lo dice, ¿no? Las notas menores a 11. Por lo tanto, en formato condicional, reglas, me voy a la opción que dice menores que, y aquí escribimos 11. Me dice que apliquemos relleno rojo y texto rojo oscuro. Precisamente es esta opción de acá. Le damos clic en aceptar y revisamos los resultados. Efectivamente, tanto en la nota 1 como en la nota 2, pues se han marcado las notas que son menores a 11 de color rojo oscuro con texto, perdón, de relleno rojo claro con texto rojo oscuro. Lo siguiente que nos está pidiendo el ejercicio es que si el estudiante tiene un promedio mayor a 11, que sea pues de texto azul, color de borde rojo y color de fondo amarillo. Ya nos está hablando acerca del promedio. Entonces seleccionamos el promedio, todos los promedios, formato condicional. Nos dice que un promedio mayor a 11. Acá ya tenemos los promedios. Entonces, lo único que tenemos que hacer es seleccionar la opción mayor que. Aquí escribimos 11, mayor a 11. Y nos dice que apliquemos un formato personalizado.
¿De qué consta este formato personalizado? Primero nos pide que el texto sea de color azul. Entonces en fuente, ojo, en fuente, que es el texto, aplicamos el color azul. Color de borde rojo, nos vamos a borde y aquí vamos a escoger un color rojo. ¿Y dónde se va a aplicar? Pues a todo el borde, ¿no? Todo el contorno. Damos clic por acá. Si solamente nos dijera, por ejemplo, que la mitad del borde, entonces podríamos quitar, por ejemplo, el superior y el de abajo, o el superior y el izquierdo, etc. Pero en este caso no nos dice nada, solo dice color de borde rojo. Aplicamos a todo el borde rojo. Aquí nosotros incluso podemos modificar pues el estilo del borde. Como están notando por acá, hay punteados, hay entreguiones. Yo le estoy dejando con una línea sólida. ¿Qué más? Color de fondo amarillo. Entonces me está pidiendo el relleno que sea de color amarillo. Listo, ya tiene la fuente azul, borde rojo. Ojo, aquí tiene que estar así, marcado. Si no lo marcas no va a salir nada. Y en relleno amarillo. Le doy clic en aceptar. Nuevamente clic en aceptar. Y revisamos. Mayores a 11, correcto, correcto, está bien. Este no es mayor a 11, es igual a 11, por lo tanto no se le aplica. Sigamos con el ejercicio. Nos dice, si el estudiante tiene un promedio comprendido entre 15 y 17, un promedio entre 15 y 17 que tenga color verde, color de fondo verde, color de borde amarillo y color de texto rojo. Por lo tanto, sobre esta misma columna de promedios, porque me dice un promedio, seleccionamos nuevamente los promedios, nos iremos a formato condicional y nos iremos a la opción que dice entre. Seleccionamos esa opción y aquí nos explica que debe ser entre 15 y 17, entonces escribimos eso, 15 y 17, y ahora nos vamos a formato personalizado. ¿Qué cosas debe tener? Por ejemplo, color de fondo verde, el relleno debe ser verde. Color de borde amarillo, nos vamos a borde, color amarillo. Aplicamos a todo el contorno y color de texto rojo. Entonces nos vamos a fuente, color rojo. Listo. Fuente rojo, borde amarillo, relleno verde. Aceptamos y aceptamos. Fíjense que al haber hecho este proceso es que va a suceder lo siguiente. La regla nueva que hemos impuesto ahora mismo, pues va a sobreponerse a la anterior. Si recuerdan, hace un momento notábamos que este de acá era pues de color amarillo, ¿no? Porque debía cumplir con la condición de que era mayor a 11 y se le aplicaba pues el relleno amarillo. Pero al haber aplicado una nueva regla, que era la de entre 15 y 17, y cumplir esa condición, se le aplica nuevamente la regla y es por eso pues que ahora está de color verde, porque es una regla nueva, podríamos decirlo así, que va a chancar, que se va a sobreponer sobre la anterior. Además, para verificar esto, yo voy a seleccionar promedios, formato condicional, y me voy a ir a administrar reglas. Como ven, aquí están las dos reglas. Esta era la primera, mayores a 11, y esta es la última que acabamos de poner, que está comprendida entre, aquí aparece. Cerramos, eso solo era para verificar, y ahora continuamos. Si el estudiante tiene un promedio menor a 11, ojo, menor a 11, que se le aplique los siguientes formatos. Entonces, sobre los mismos promedios, vuelvo a seleccionar promedios, le aplicaremos una tercera regla, que nos dice los que son menores a 11. Entonces aquí
escribimos 11, menores que 11. Y el formato lo vamos a cambiar. Nos dice que tiene que ser texto blanco. Entonces nos vamos por acá a fuente de color blanco. Color de fondo azul, relleno azul. Bueno, en el ejemplo veo que es más celeste, entonces esto de acá lo dejo. Y nada más, solo texto blanco y color de fondo azul. Listo, aceptamos y volvemos a aceptar. Nos quedaría así. Fíjense cómo ahora pues todos los que eran menores a 11 están con ese formato. Finalmente nos dice si tiene un promedio igual a 11 que sea color de fondo rojo. Entonces nuevamente selecciono promedios, una cuarta condición, reglas igual a 11, que se le aplique el formato personalizado con un relleno de color rojo. Aceptamos. Aceptamos. Y como ven, pues este es el resultado final. Si hacemos una comparativa, está saliendo lo mismo. Y así es como se trabajaría con un conjunto de reglas sobre las mismas celdas. Si ahora revisamos nuevamente el formato condicional, el administrador de reglas, notaremos pues que aquí están las 4 reglas, ¿sí? Esa es la forma en cómo nosotros trabajamos con las reglas. Ahí está. Sigamos con el siguiente ejercicio. Es un tanto similar. También se nos ofrece o se nos está dando en este caso pues un listado de estudiantes, los cuales tienen 3 exámenes, su promedio y observación. En este caso si es que repite o aprueba. Y nos pide lo siguiente: obtener el promedio del examen 1, 2 y 3. Bueno, eso ya está hecho, simplemente con la función promedio, lo cual vamos a ver todavía más adelante, funciones. Luego lo que nos interesa, los promedios mayor o igual a 10.5, los promedios, entonces ya me voy ubicando en promedios, mayor o igual a 10.5, color de fondo amarillo y color de texto azul. Entonces, una vez seleccionado toda la columna de promedio, me voy a formato condicional, reglas para resaltar celdas. En este caso, nos está pidiendo que sea pues mayor o igual. Y acá este no es mayor o igual, este solo es mayor que. ¿Qué vamos a hacer? Pues nos vamos a dirigir a la opción que dice más reglas. ¿Ok? Más reglas. Y en acá, fíjense que nos ha mandado pues a esta nueva ventana donde nos está marcando ya directamente, que es lo que vamos a utilizar, aplicar formato únicamente a las celdas que contengan, ¿qué cosa? Un valor de celda, un texto específico, fecha, celda en blanco, sin espacios en blanco. Yo lo dejo en valor de celda, porque es lo que necesitamos, valores de celda. Y en este caso no será pues mayor que, sino mayor o igual que. ¿Listo? Mayor o igual que. Ahora sí va a cumplir pues que se considera el 10.5. Y por acá escribo 10.5. Escribimos 10.5. Quedaría así. Valor de celda, aplicar formato a las celdas que tengan un valor mayor o igual que 10.5. ¿Con qué? Fondo amarillo, o sea, relleno amarillo. Entonces aquí, para poder aplicar el formato, nos vamos a ir a este botón de acá, porque ahorita mismo no tiene ningún formato. Damos clic en formato. Nos vamos primero, esto ya lo conocemos, ¿verdad? Esta ventanita ya hemos visto, número, fuente, borde, relleno. En este caso nos está pidiendo relleno amarillo. En relleno, escogemos amarillo. Y color de texto azul. En fuente,
color azul. Aceptamos y aceptamos. A ver, verificamos mayores iguales a 10.5. Vamos a revisar, algo ha sucedido por acá. Administramos reglas. Ok. Me parece que es porque aquí no está detectando como si fuera número. En mi caso, los números se escriben con coma, ¿ok? Qué bueno que nos haya aparecido ese pequeño, si puedo llamarle error o quizás algo bastante detallista que tenemos que tomar en cuenta y que ya les había explicado. Es más, en algunas computadoras la coma decimal no necesariamente es coma. En algunas computadoras es punto decimal, ¿sí? Ustedes tienen que ver en su caso con cuál está trabajando. Yo, por ejemplo, he identificado que en mi computador está trabajando como coma decimal, ¿sí? Hace rato escribí punto, por eso que no lo había identificado el programa. Pero ahora sí, si escribo 10,5, a diferencia de hace rato que escribí 10.5, ahora sí debería pues ya trabajar bien. Aceptar y vamos a aplicar. Ahí está, vemos los resultados y aceptar. ¿Vieron? Ese es el cambio. ¿Cómo he hecho este proceso? Pues ojo, no vayan a cometer el error de nuevamente aplicarle un nuevo formato. Porque si hacen esto, le están aplicando ya un segundo formato. Yo no he hecho eso. Lo que yo hice es volver a seleccionar todos los promedios, me fui a formato condicional, luego me fui a administrar reglas. Aquí me aparece pues la condición que ya había puesto. Le doy doble clic o si no en editar regla. Con cualquiera funciona. Me aparece lo que ya había configurado. Y lo único que hice fue pues borrar. Hace rato había escrito 10.5 y eso no lo detecta mi computador. Y en vez de eso escribí 10,5. Es lo único que hice. ¿Sí? Ahí está. Entonces ya cumple esa condición. Siguiente. Los promedios menores a 10,5, color de fondo rojo. Los menores a 10,5, claro, tiene lógica porque los mayores iguales ya le hemos aplicado el formato. Ahora, los menores, volvemos a seleccionar todos los promedios, formato condicional. Menores a, entonces ya puedo trabajar con esto, menor que 10, no voy a volver a cometer ese error, 10,5, escribo acá coma, me dice color de fondo rojo. Entonces me voy por acá a formato personalizado, relleno, rojo, acepto y acepto. Listo, así quedaría. Todos los que son menores a 10,5 de color rojo y los mayores o iguales a 10,5 de color amarillo el relleno. Perfecto. La última, en la columna observaciones, en esta de acá, si el resultado es repite, se pondrá de color de fondo rojo claro. Y es más, falta por acá, estoy notando que falta, ahí está. Y si el resultado es aprobado, se pondrá de color de fondo azul y texto blanco. Ok, ahora sí. Seleccionamos observaciones. Formato condicional. Aquí está trabajando con texto. Por lo tanto, yo ya sé cuál voy a utilizar. Qué formato voy a utilizar. En este caso será texto que contiene. Le doy un clic. En este caso, para el repite, me está diciendo que se pondrá color de fondo rojo claro y texto rojo. Lo puedo dejar con este mismo, ¿no? Relleno rojo con texto rojo. Ok. Para los repite, ahí me dice para los que dice repite,
color de fondo rojo y texto rojo. Aceptamos. Ya está la primera condición. Faltaría el siguiente. Si el resultado es aprobado, nuevamente me voy a formato, sobre la misma columna seleccionada, me voy a texto que contiene, y acá será pues aprobado. Ahí está. Será color de fondo azul y texto blanco. Entonces me voy a formato personalizado, azul, con texto blanco. Aceptar y aceptar, ¿no? Aprobado con formato personalizado. Muy bien, entonces de esta manera es como nosotros pues hemos podido trabajar con el formato condicional. Lógicamente si aquí varía algo, por ejemplo, vamos a subirle su nota a 19, cambiaría pues su promedio, por lo tanto también cambiaría su observación. Como ven, es una forma muy interesante en la que nosotros también podemos trabajar en este caso con el formato condicional. Como han podido ver, bastó que yo cambie pues uno de los datos para que automáticamente se cambien los colores de los formatos aplicados a las celdas. Y esto me permite ver de manera quizás un poco más gráfica cómo se realiza este trabajo. ¿Listo? Entonces de esta forma estamos concluyendo la segunda sesión del nivel intermedio.